Bienvenidos una vez más a 5 de 5 Podcast, tu espacio de opinión y noticias a través de la onda positiva, musical, cultural, informativa desde San Andrés para el mundo de Radio Seaflower. Soy Daniel Newell Hudson, invitándolos una vez más a estar con nosotros a través de nuestro streaming, la cual se emite a través de www.radioseaflower.com. También a través de nuestra aplicación, que se puede descargar de nuestras tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal, con videos de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que vayan a ser presentados a través de nuestro canal. Estamos en Facebook, Instagram y X. En las redes sociales tenemos avisos, notificaciones y también contenidos de nuestro streaming a través de nuestras cuentas de redes sociales. Una vez más me presento, soy Daniel Newell Hudson y como siempre decimos cuando arrancamos nuestro programa, decimos comenzamos. Y comenzamos con este anuncio de Fontur y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Colombiar 4 generaciones ya escogió a los 14. Sí, en los 14 participantes que estarán a través de este reality que estará recorriendo 63 destinos de todo el país. Estos participantes estarán en grupos o parejas, o en grupos de 7 parejas, y estarán recorriendo el país. Generaciones distintas, conociendo todo el territorio nacional, los destinos turísticos más importantes del territorio nacional. Una invitación que hace Fontur y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para que vean este reality que se emitirá no solamente a través de la televisión regional, sino también a través de los contenidos digitales. Un anuncio que presentamos aquí a través de 5 de 5. Hubo más de 3.000 colombianos inscritos para recorrer 63 experiencias imperdibles en el país de la belleza. Pero solo 14 de 4 generaciones conocerán en duplas cómo se vive el turismo en Colombia. 14 colombiajeros, 7 duplas recorriendo el país de la belleza. Colombiar 4 generaciones. Muchísimas gracias al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur por este anuncio que presentamos aquí a través de 5 de 5. Colombiar 4 generaciones, 3.000 participantes, ya se escogieron los 14 y se estarán dividiendo en grupos de 7 parejas y recorrerán, atención, 63 destinos de todo el país. Un mensaje que ya hemos venido presentando a través de nuestra programación y que les anunciamos ya el inicio de nuestro reality o de este reality a través de la televisión regional y la televisión digital, incluyendo a Radio Seaflower. Colombiar 4 generaciones, no se lo vayan a perder, que está espectacular. Estarán viniendo también a San Andrés, de modo pues que no se lo vayan a perder. Ojalá hayan isleños ahí escogidos, porque es que los isleños todos quieren venir de paseo a San Andrés. Eso está bien. Pero es que los sanandresanos también nos gusta ir a pasear, conocer otros lugares, otro lugar que no sea el mar. Cosas hermosas que uno descubre cuando uno viaja. De modo pues que va a estar muy bueno colombiar 4 generaciones. Muy bien, vamos a nuestro primer tema aquí a través de 5 de 5 Podcast. Buscamos por acá porque nuestro primer tema es la situación que viene ocurriendo con el Hospital Departamental Clarence Lee Newell. Al parecer, y según denuncias del diputado Germán Pacheco Hawkins, miembro de la Asamblea Departamental, se están escogiendo personas a dedo, personas no idóneas para trabajar en el hospital. Al parecer, las palancas políticas, la meritocracia no vale, lo que valen son las palancas políticas, los hijos de los políticos o familias de políticos que van allá y bueno, no se están haciendo buen manejo de los residuos hospitalarios, los equipos que no funcionan, en fin, algo que ya hemos venido manifestando acá, que ya hemos venido reiterando y pues parece que no
No hay solución, no encuentran solución a este tema. Y la idea es solucionar el tema lo más pronto posible. Se requiere de una solución. Bueno, por acá tenemos la declaración hecha por parte del diputado Germán Pacheco Hawkins. A propósito, lo tenemos acá y lo presentamos acá en 5 de 5. Un saludo para todos los habitantes del departamento. Nuevamente vamos a hacer un pronunciamiento con respecto a los temas de salud. La salud del departamento atraviesa quizás la crisis más aguda y acentuada de la historia de Paraguay, no solo por la crisis que se está viviendo a nivel nacional, sino por la misma incompetencia, falta de planeación y desidia del gobierno departamental, la dirección de la ESE y la misma junta directiva en tomar decisiones de fondo para beneficiar a los pacientes, aunque desde el gobierno departamental y en medios digitales se tiene la narrativa de que las cosas están bien en materia de salud y que están mejor que antes. La realidad es que los pacientes es diferente, son cada vez están peor. Basta con ir a los pasillos del hospital y ver también las filas interminables y pacientes sin solución, sin atención, sin traslados, sin medicamentos, pacientes que siguen esperando insumos médicos para sus diferentes tratamientos médicos. Uno de los factores más importantes que afecta una atención de calidad y oportuna de los pacientes que visitan nuestro único hospital, la ESE departamental, son los daños que ha sufrido el tomógrafo, el TAC, los rayos X. Hay 3 salas de cirugía solo están en funcionamiento en este momento. Es importante que una vez por todas la dirección de la ESE departamental tome medidas en cuanto a los equipos biomédicos. Tenemos ingenieros biomédicos en el hospital que de por sí deben estar pasando informes puntuales de cuándo se deben hacer los mantenimientos preventivos, predictivos, para no caer en lo que estamos viviendo hoy día, mantenimientos correctivos que son más costosos y que afectan la vida y la salud de los isleños que vivimos aquí en el territorio, más teniendo presente la situación y la ubicación geográfica insular que tenemos nosotros. Día tras día crece el número de pacientes que deben trasladarse al interior del país, más aún con esta crisis que vive la salud, la intervención por parte del gobierno nacional de las EPS, y que a nosotros nos afecta, como dije anteriormente, porque el único medio de transporte que tenemos para llegar a centros hospitalarios que ofrezcan un tercer y cuarto nivel están fuera de la isla y tenemos que salir vía aérea. Estos pacientes, en su gran mayoría, aunque consigan los traslados por parte de las 2 EPS establecidas en el territorio, están asumiendo gastos de tiquetes, gastos de hotel por problemas de operación en los contratos de logística que tienen las EPS y la misma falta de empatía por parte de las autoridades locales que con gestiones y a través de los representantes de la Cámara podrían lograr por lo menos acentuar un poco la crisis para los pacientes de alto riesgo que están establecidos aquí. Otro detonante de esta crisis que vive la salud en las islas es la politización de este centro de salud, que es nuestro único centro de salud, donde vemos que se han hecho nombramientos de personas que no cumplen con las competencias, dejando por fuera mucho del personal que venía trabajando con el hospital y que eran de libre nombramiento y remoción, que han tenido que salir del centro hospitalario y entrando familias de políticos locales que no cumplen con la función que deben cumplir para que en este centro hospitalario se preste un servicio de calidad. Es importante la falta de planificación también, que debe ser corregida. Vimos anuncios de varios camiones o camionetas de insumos médicos que al parecer iban a ayudar a alivianar la crisis en temas de insumos, pero la realidad dista de lo que se publica en redes. Son insumos que tienen baja demanda y no son los que realmente necesitan el hospital, y no son insumos de una alta demanda. Esto afecta la operación misma del hospital
afecta la buena calidad de la prestación del servicio médico por parte de nuestros médicos y enfermeras, de no contar con los insumos, los medicamentos y evidentemente con equipos médicos adecuados y en buen funcionamiento para prestar un servicio. Es importante que separen esas prácticas clientelistas que hay dentro del hospital departamental. Nunca, repito, en la historia se había visto que este hospital tenga contratos por patas. Eso lo estamos viviendo hoy. En desmérito del salario de médicos y enfermeras. Es necesario que se prioricen recursos para la atención médica, para la compra de insumos efectivos, medicamentos, equipos médicos, todo lo necesario para prestar un servicio médico de calidad a todos los isleños y visitantes. Hacemos un llamado respetuoso a la Superintendencia de Salud y a la Procuraduría Regional, que hasta hoy en estos temas han sido un saludo a la bandera, no han hecho una intervención importante, únicamente anuncios vacíos, mientras que la vida de los isleños y de los mismos visitantes se encuentra en constante riesgo por las deficiencias en la prestación del servicio de salud, falta de planificación local y falta de empatía de nuestras autoridades. Bueno, esos temas ya los conocíamos, ¿no? Ya son de manejo por parte de la comunidad, ya sabemos sobre esto, ya teníamos conocimiento. Aunque hay que agregar también que la medicina prepagada o la medicina privada, la que la gente pagaba a los privados antes de que existiera la ley 100 y nos empezaran a descontar o a cobrar o a presentar la planilla para poder, para que nos pagaran, porque eso lo paga uno. Tiene que ir y pagarlo en aportes en línea o en, bueno. Antes de que existiera eso estaba la medicina prepagada, que es privada. Y la medicina privada ha tenido un repunte en Colombia, pese a las circunstancias. Ha tenido un repunte gracias a que la gente dice, bueno, yo voy a la EPS o pago mi EPS, pero no me cumplen. Entonces yo voy a un hospital privado y sí me cumplen, entonces allá sí me atienden. Y muchas personas en San Andrés están recurriendo a esa situación. Se montan al avión, ya sea ayudado por los hijos o por los familiares, llegan a otro lado, a otro hospital, los atienden, salen y salen curados, o por lo menos relativamente curados. Como que lo dejan allí como para que tenga que volver de nuevo. Porque ese está el negocio. El negocio está en que el paciente siga y siga viniendo y siga gastando. Para que tenga buena salud. Ahora, ¿qué dice la gerencia del hospital? Nosotros tuvimos la oportunidad de captar la respuesta del gerente del hospital Clarence Lee Newbold Memorial, que fue presentado a través del programa El Extra Radio en vivo con el gerente del hospital, Michael Manuel Cardona. Él dice que hay algo muy cierto, y es que la salud no se puede seguir viendo como un negocio. Y en eso también hemos estado mencionando aquí. Mientras a la medicina se le vea como un negocio rentable, se van a quedar viendo un chispero, porque si hay algo que genera necesidades más que utilidades, es el tema de la salud. La salud no se puede seguir manejando como un negocio. Pero bueno, siguen manejando como un negocio y bueno, vemos las consecuencias. El gobierno tiene que sacar recursos para poder cumplir o para poder llenar los huecos que dentro del negocio no le está rentabilizando al mismo hospital. Y ahí vemos las consecuencias. Y hay que seguir trabajando en eso. Viendo a ver cómo se le puede llenar ese hueco que constantemente se ha venido generando con el tema de la salud aquí en San Andrés. Aunque el tema de la salud, la problemática de la salud es una problemática generalizada, no es solamente aquí en San Andrés, es general. Bueno,
Escuchamos a Michael Manuel Cardona, es el gerente del hospital. Habló a través del sistema informativo del Extra Radio, el programa San Andrés News, que dirige nuestro colega Edgar Villarreal, acompañado por Antonio Colmenares, y con los que habíamos venido trabajando de manera conjunta, se sabe, medios de comunicación conjuntos. Aquí lo presentamos en 5 de 5. Bueno, Edgar, primero, gracias por darme la oportunidad pues, para dar mi punto de vista, mi óptica de esas palabras o acusaciones que hace el señor Pacheco Hawkins. Realmente pues desconozco de dónde él saca la información que saca, porque inicialmente pues nosotros pues, de ese grupo político, porque claramente aquí hay un tema político, ¿sí? Desafortunadamente, en donde al parecer este grupo está pensando en un tema como una cacería, de mirar a ver de quién qué hace el gobierno o ver dónde puedo empezar a mirar para hablar mal con un tema político. Entonces yo quiero decirle a la comunidad hoy que la hospital del departamento fue creado en el año 2021, fue creado, si mal no estoy, por en el tiempo que estaba el gobierno del primo del señor Pacheco. Quiero que sepan que ese hospital se creó y al año y medio ya estaba en riesgo de intervención, riesgo alto de intervención. Es decir, no podemos crear o ser parte de haber creado el problema y después venir a decir o lavarse las manos a decir que otros son los culpables. Entonces, aquí claramente hay un tema de política, pero entonces manejémoslo de esa manera, porque yo he pedido de todas las formas a ese grupo político que no metan política en el único hospital del departamento, o no busquen hacer propaganda o busquen hacer campañas políticas a costilla de la dolencia y las desgracias de los pacientes, y eso es lo que se ha vivido y se ha visto durante todo este tiempo. Entonces, primero encontré un hospital que está en alto riesgo de intervención al año y medio después de haberlo creado, ¿sí? Obviamente esto se da por una mala estructuración y planeación desde que nació la hospital del departamento, y es así que desde el año 2022, hoy, después de tanto tiempo, esa gerencia logró hacer un plan de saneamiento fiscal por todas las deudas que se vienen arrastrando desde el año 2021, y cuando quiera, señor Edgar, le puedo mostrar las evidencias arrastrando las deudas que vienen del año 2021, buscar la forma de subsanar y poder mantener un equilibrio financiero del hospital del departamento. Entonces, el plan de saneamiento ya se radicó porque hay que sanear las deudas del hospital, y lo otro que hay que hacer es buscar en paralelo un equilibrio financiero que pueda mantener el hospital pues a flote. Ese plan de saneamiento hoy está en el Ministerio de Hacienda para su aprobación. Entonces, partiendo por ahí, es un tema en que la estructuración del hospital se hizo o se construyó con un hospital para un desequilibrio financiero. Entonces, a la comunidad que tenga claro que este problema no es de este gobierno, son problemas del gobierno anterior, incluso de gobiernos anteriores. En el tema de que si está mejor o peor
La prestación de servicio, yo lo único que les puedo decir es que desde que estoy en ese hospital del departamento, en mi conocimiento, he tratado de sacar adelante el hospital. Claro está que no todo está bien, Edgar, no todo va a estar bien por muchas situaciones que de pronto es lo único que ha acertado el señor Pacheco, y es que hay una situación de salud a nivel nacional. Nosotros tenemos una condición especial en el territorio. Somos zona dispersa y solamente estar a tantos kilómetros de las costas de Colombia nos vuelve aún más especiales. Y más especial es tener un único hospital para todo el departamento de San Andrés y Providencia. Eso lo vuelve más especial. Por eso es que la unidad de pago por capitación es mayor que el resto del país para San Andrés, los afiliados, los asegurados, y por eso en nuestro manual tarifario es más alto que el resto del país. Cuando nosotros revisamos el tema de la contratación de los aseguradores, los dos principales o los más grandes del departamento de Nueva Redes y Sanitas, encontramos que son el 98%, el otro 2% es los de régimen especial. Por lo tanto, a ellos son los que tenemos que estar, digamos, haciendo una gestión constante, una EPS por su situación y su crisis que está atravesando, que para nadie es un secreto y que se ve todos los días por que han cerrado servicios en otros departamentos, que hayan hecho compromisos de pagos a los prestadores, en este caso las IPS, en este caso el hospital, y que han incumplido, pues nosotros no somos la excepción. También nos han incumplido en pagos, pero nosotros seguimos haciendo la gestión porque entendemos la situación con la nueva EPS nacional. ¿Sí? Bueno, ya también lo que nos ha dicho el gerente del hospital, el doctor Michael, el tema de que el problema del hospital no viene de ahora, viene de tiempo atrás, viene de mucho tiempo atrás, del gobierno anterior y de los gobiernos anteriores. Se lanzó como privado, después como público, después otra vez privado y otra vez público. Y cada vez que se cambia a privado o a público, siempre hay una amenaza de intervención de la Superintendencia de Salud, que cuando ellos toman eso y dicen, bueno, esto se quebró, se cierra, y vuelven y reformulan el tiempo de los privados. Entonces viene otro privado con ganas de extraer toda la plata que pueda, el hospital no funciona y así sucesivamente. Toca cambiar la mentalidad, o por lo menos lo que se ha venido planteando como prestación de servicios de salud para la gente. No se puede seguir mirando como un negocio. Para nada. Ahí lo mismo lo dijo el doctor Michael. Se está haciendo una gestión de cobro a las personas que se le debe, a las personas que le deben al hospital. Las CPS no pagan. Mire, las CPS están robando la plata. No es un solamente problema aquí, es un problema general. Pero no por eso vamos a dejar el hospital ahí tirado. No, como yo no lo hice, lo hizo fue el otro. Entonces, miren, yo no tengo la culpa. Yo estoy tratando de resolver. Y ahí queda el tema sin resolver, hombre. Hay que ver cómo se modifica o se cambia todo esto. Cada vez que hay un paciente, el tema sale a la luz. El tema del hospital. Hay que empezar a trabajar en el tema de dejar de mirar al hospital como un negocio. Por eso el gobierno asumió la responsabilidad y dijo, nosotros manejamos la salud, porque la salud se vio como un negocio y muchos pacientes están muriendo en el camino. Pero entonces, si el gobierno está poniendo la plata, ¿por qué tarda en aparecer la plata que puso el gobierno? ¿Dónde están los dineros de los subsidios de la oferta? ¿Dónde están los dineros que el gobierno prometió que le iba a meter?
hay que arreglar los aparatos, hay que poner los equipos, los insumos, hay que ponerlos todos a disposición de los pacientes. No se puede seguir diciendo que es que no hay. Y entonces, como el paciente o los familiares del paciente no van a dejar que su paciente se muera, porque es que no van a dejar que se muera, tienen que ir a la droguería a comprarlos de su propio bolsillo. Tienen que comprar los insumos de su propio bolsillo. O, en el mejor de los casos, coger al paciente y llevarlo y sacarlo de aquí. A ver si en otro lugar sí lo arreglan y lo componen. Y seguramente lo van a componer. Porque hay un compromiso con rescatar las vidas cuando llegan al hospital. Y como hemos venido diciendo, la Navidad no nos puede coger uno no puede tener una feliz Navidad con un hospital que funciona a medias. De modo pues que así van las cosas. Sí, los políticos están aprovechando para armar un debate político al tema. Bueno, al fin y al cabo, ¿para qué están? Pues para armar el debate. Pero el hecho de que hayan armado un debate no significa que no. Como es un debate, yo no le voy a parar bolas a eso, no. Más allá del debate hay que prestarle atención a ese tema. Igual, si lo arreglan, van a buscar por dónde le van a armar otro debate. Hay que estar calmados. Miren las cosas con un poco más de objetividad y decir, hey, esto no se va a arreglar con acabar con el debate político. El debate político siempre va a estar allí. Hay que vivir con eso. Pero prestar el servicio, eso es invaluable. Yo conocí un colega que una vez llevó a la hija que estaba enferma al hospital. Se le atendió al paciente. Le dieron todos los cuidados habidos y por haber. Y el tipo sale a la radio a hablar pestes del hospital. Porque tenía un programa y quería ganar sintonía. No. Ese no es el deber ser. Armar debate por armar debate no. Pero seguro van a haber soluciones a las enfermedades y a los pacientes que requieren de atención del hospital. Estaremos muy pendientes a este tema del Hospital de San Andrés. Sigue el tema en ebullición y sobre todo evitando a como dé lugar a toda costa que se vaya a presentar una intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, porque de allí, cuando hay intervención, mejor dicho, prepárense que ahí lo que va a haber es candela. Cierre inminente. La crónica de una liquidación anunciada. Eso es lo que va a haber. Tenemos que evitar eso. Muy bien. Vamos a nuestro segundo tema aquí a través de 5 de 5 Podcast y es la desinformación que desde el petrismo se viene diciendo que hay en torno al tema del informe del canal Caracol, que finalmente terminó siendo el tema de conversación a nivel nacional con relación a la infiltración o la presunta infiltración de miembros de la guerrilla o de disidencias de las FARC dentro del sistema de inteligencia colombiano. Lali Ismael, o nuestra querida amiga Daniela Beltrán, nos tiene acá una información precisamente acerca de estas críticas que se han hecho, esa revisión, esos señalamientos de la falta de rigor periodístico en estos informes que se han presentado. Vamos a la información que nos presenta Lalis en 5 de 5. El informe de Noticias Caracol es un escándalo, pero analicemos a detalle porque acá se juntó el hambre con las ganas de comer. Les pido perdón porque este video seguramente va a quedar un poco largo. Primero, la mayoría de medios salieron a titular que este es un escándalo mayúsculo y que en definitiva las disidencias habían financiado la campaña de Petro, metieron ahí hasta Francia Márquez. La forma en la que ustedes han estado comunicando y narrando esto deja en el aire que todo lo que dicen es real. Sin embargo, la única prueba que tienen de la financiación es que alias Mordisco dice que las tiene en un chat.
Pero en realidad esto no es nuevo. El mordisco ya había dicho esto antes y seguimos esperando que saque las pruebas. A ver, señor Traquetín, sáquelas. Pero no puede ser que un pantallazo de un chat sea la prueba de que eso en efecto pasó sin un debido proceso. 2. Lo de las infiltraciones en el ejército en efecto no es nuevo, pero es de lo más grave que contiene el informe, sobre todo por ser un gobierno progresista. Se asume que tanto el militar como el alto funcionario del DNI tienen nexos con ellos por, de nuevo, unos chats. Me hubiese gustado que hubiesen sacado al menos una foto de una reunión, así como lo hicieron más adelante con un ciudadano chino. En lo personal no conozco ni al general Huertas ni al alto funcionario Wilmar Mejía. Uno fue destituido en la época de Zapatero por negarse a hacer cosas que no quería. Este gobierno lo volvió a meter y el tipo lleva desde 2020 diciendo que han estado suplantando su identidad. Así que con este antecedente la pregunta no debería ser: oiga general, cuéntenos qué fue lo que denunció, qué episodio pasó usted para que afirme haber sido suplantado. Pero claramente esto no pasó. De hecho, según el ejército, hoy que publicó un comunicado, el general fue reintegrado en agosto del 2025, es decir que lleva casi 3 meses. Porque eso no le dijeron. Las fechas de la denuncia les coinciden con él estar activo para tener el poder que dicen que tiene. No sé, es una pregunta para los periodistas. Y 3, el error más enorme, que yo entiendo que fue por estar en medio de la paz total, fue no haber capturado a Calarca cuando lo cogieron por allá en Antioquia, escoltado por la ONP. Ellos no han demostrado voluntad de paz. Y sí, yo entiendo que la meta es la paz, lo entiendo, pero ellos se comportan como unos bandidos traquetos. Así que en este punto se las compro, pero también en honor a la verdad, digan que allá también fueron procesados algunos, tal cual lo aclaró hoy la fiscalía. Pero entonces acá hay un escenario peor: el dinamitar moralmente el progresismo. Ellos entendieron que la forma de joder a Petro ya no era solo criticándolo, era destruir el discurso que por años habíamos defendido. Con esto mataban 2 pájaros de un solo tiro: a él moralmente y a quien se atreva a defender esas banderas. Hoy varios por presión salen a decir: me arrepiento de haber votado por este gobierno, ustedes son unos sectarios. Pero en realidad es más por presión social que porque en realidad exista algo. Si lo hay, lo vamos a condenar como el bombardeo. Pero si quieren, hagan ustedes mismos el ejercicio. Si fuesen ustedes los que los acusan de X cosa, lo mínimo es que se los prueben, ¿no? Nosotros sabemos de quiénes son los medios, por eso siempre les digo, duden de todo e investiguen bien. Así que en este caso particular, que salga el que tiene que salir, que comprueben lo que tengan que comprobar. Si en efecto hicieron alianzas probadas con fotos, audio, reuniones, se las compro y seré yo la primera en salir a condenar este hecho. Pero no nos van a cagar moralmente ni nos van a presionar por exigir pruebas. Por otro lado, el presidente dice hoy mismo que fue la CIA. Presidente, saque las pruebas que tenga. Usted sabe la guerra que tiene afuera. Si mienten, publíquelo todo. Sí, que esto afecte el proceso judicial que tienen. Así que acá, más allá de que les den palo o no en redes, hay que mirar todo con lupa. ¿Se les olvidó quienes protegían a los capos y narcos hace algunos años? ¿Se les olvida a quienes les duele que les decomisen cada tonelada de cocaína? Si se prueba, vamos a ser los primeros en condenarlos. Pues sí. Es un problema de vieja data, eso no es de ahora, eso no surgió con el tema de lo que viene pasando ahora con la guerrilla y todo lo demás. Eso viene de... Recuerden que el DAS, el antiguo DAS, estuvo infiltrado por grupos paramilitares. Finalmente acabaron con el DAS porque ya la boleteada fue enorme y Uribe tuvo que crear la Dirección Nacional de Inteligencia, el DNI. Pero mientras haya inteligencia, siempre va a haber contrainteligencia, y mientras haya contrainteligencia, siempre va a haber infiltraciones. Ni modo. Así es el juego. Así es el juego. Y como veníamos diciendo ayer en este programa, la regla básica en la inteligencia es, sí, una sola: no dejarse coger. 3 palabras. No dejarse pillar. El día que lo pillen, ya toca desarmar o desarticular. Toca eliminar esa estructura de inteligencia y crear otra. Y eso puede durar meses, incluso años en volver a reestructurar. A propósito de este tema, nuestra gran amiga Carol Solís Menco, ¿sí?, pues es una de las que dice que se arrepiente de haber votado por Petro por este escándalo. Escuchemos a Carol Solís Menco y la presentamos acá en 5 de 5. Hoy siento vergüenza profunda de haberle votado a Petro, y no tanto por la denuncia en sí, sino por su respuesta, que
que carece de respeto por la gente que creyó en su proyecto. La noticia más miserable que hemos tenido que contar desde que Petro llegó al poder es esta, que agentes del Estado habrían estado ayudando a las disidencias de las FARC a fortalecerse y a crear empresas fachada, exactamente como Uribe lo hizo con las Convivir, y se formó el paramilitarismo de barbarie que conocemos. Necesito tu atención completa, te lo voy a explicar. Caracol reveló la presunta existencia de infiltrados e informantes de las disidencias en la Dirección de Inteligencia, así como colaboradores en la Fiscalía, el Ejército y la Policía, y posibles alianzas con empresarios extranjeros, todos quienes tendrían vínculos con una facción del grupo armado bajo el mando de alias Calacá. Esta facción hace parte del grupo de las FARC que rompió el acuerdo de paz y volvió a las armas. Mientras las disidencias estaban o están en los famosos diálogos de la paz total con el gobierno, lo que realmente estarían haciendo con complicidad de agentes del Estado es fortalecer su estructura militar. Y sí que lo han logrado porque suma más de 25.000 integrantes, 15% más que en 2024. Y alistar empresas de seguridad de fachada para legalizar sus armas cuando dichos diálogos fallaran. Hay al menos 3 altos mandos involucrados. Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal de la Policía, Wilman Mejía, director de Inteligencia, y Juan Carlos Mazo de Indumil, empresa que vende armas. Yo te dejo el informe en mis historias, lo vas y lo consultas. Pero me voy a enfocar en decir que la respuesta de Petro, en donde solo salió a decir que todo era falso, es una miserableza porque no enfrenta la denuncia. En cambio, da un argumento infantil. Decir que las acusaciones son falsas porque quienes están señalando supuestamente lo ayudaron a identificar corruptos. La gente, presidente, puede ayudar a identificar corruptos como fachada para ser corrupta también. Y aquí muchos mejor salen a montar un circo porque van a salir a dar maromas para salvar a Petro. Así que quede claro. Incluso si esto fuese una operación paralela montada porque dentro del Estado ya asumían que la paz total iba a fallar, Petro no queda exento y su respuesta es además irresponsable. Ese es el único matiz posible, pero la responsabilidad política sigue intacta. Si no sabía, perdió el control del Estado, y si sabía, es peor, y si lo minimiza y ni siquiera investiga, 3 veces peor porque es cómplice. Esta denuncia no es un escándalo más. Es el más grave del gobierno Petro. El Estado existe porque controla el monopolio de una cosa que se llama el uso legítimo de la fuerza. Cuando ese monopolio se comparte con grupos armados, sea la derecha paramilitar o la guerrilla de izquierda, el Estado pierde su autoridad y su legitimidad, así de simple. Este episodio es a la izquierda lo que el paramilitarismo ha sido a la derecha. Es un paralelismo horroroso. Durante años escuchamos que este gobierno le entregaría el país a las FARC. Una narrativa que parecía absurda y estigmatizante, de no ser porque altos mandos del gobierno Petro podrían haberla cumplido. Y a Petro le asiste toda la responsabilidad política. Bueno, la postura de Carol Solís Menco, que puede ser la postura de muchos, porque vuelvo y repito, el tema de conversación durante los últimos 3 días ha sido ese, el del informe de Caracol presentado por Ricardo Calderón. Pero, y en uso legítimo de su defensa, pues los petristas y el mismo Petro ha salido a defenderse. Incluso, nuestro amigo Beto Coral tomó este video que le escuchó a mi amiga Carol Solís, la escuchó, la comparó e hizo sus comentarios. Beto Coral, aquí compartiendo con nosotros en 5 de 5. Siento vergüenza profunda de haberle votado a Petro, y no tanto por la denuncia en sí, sino por su respuesta, que carece de respeto por la gente que creyó en su proyecto. La noticia más miserable que hemos tenido que contar desde que Petro llegó al poder es esta, que agentes del Estado habrían estado ayudando a las disidencias de las... Lo primero que quiero decir es que uno puede ser autocrítico con el gobierno que apoyó. De hecho, a mí me dan bastante palo por hacerlo. Pero una cosa es ejercer la autocrítica y otra muy distinta es avergonzarse del proyecto político que uno votó. Eso es de débiles ideológicos. Eso jamás. Y ahí es donde creo que muchas personas están cruzando una línea peligrosa, porque están lanzando un mensaje implícito, que la otra opción, esa que representaba una deriva autoritaria y corrupta, un modelo excluyente y profundamente regresivo a cargo de un señor imputado por corrupto, hubiese sido mejor. Segundo, están sentenciando a partir de una información presentada por Caracol Noticias un domingo en la noche, basada exclusivamente en chats entre 2 zampones, chats ni verificados ni contextualizados del señor Iván Mordisco con Calarca, donde supuestamente dicen que Francia Márquez era una especie de intermediaria política y que las disidencias apoyaron la campaña de Petro, que tienen pruebas que se van a vengar.
después de que Petro los ha bombardeado, les ha incautado cocaína y les ha dado todos los golpes del mundo. Si esos chats son de hace un año, Mordisco amenazó con revelar esas pruebas y después de todos esos golpes, la pregunta elemental es, ¿dónde están las pruebas? ¿Por qué no las mostraron? ¿Por qué no las muestra el mismo medio? ¿O será que Carol las conoce para que ella firme eso? Tercero, me extraña enormemente, Carol, y te lo digo con respeto nuevamente, que generalices de una manera tan amplia la frase agentes del Estado como si estuviésemos ante una política sistemática o una estructura institucional funcionando al servicio del crimen. Eso no es riguroso ni académicamente ni políticamente viable. Aquí no estamos hablando de un aparato estatal ni de una red de funcionarios, sino de dos personas específicas, un general del ejército y un funcionario del DNI, presuntamente involucrados en permitir movimientos de disidencias dentro de una ciudad. Comparar ese hecho puntual con lo que fueron las Convivir en 1996 no solamente es básico, es exagerado, es banal, es trivial, es burlarse de una tragedia histórica. Las Convivir fueron una política de Estado, no fue un invento de Uribe, como tú mismo insinúas, sino un proyecto creado por el gobierno de César Gaviria, reglamentado bajo la administración de Samper y luego implementado en Antioquia bajo el mandato de la gobernación de Uribe. Es decir, eran estructuras legales creadas, financiadas y amparadas por el Estado que terminaron siendo cooptadas por el paramilitarismo y participaron directa e indirectamente en masacres, despojo y violencia sistemática. Poner eso en paralelo con dos funcionarios capturados, sin política pública detrás, sin decisión institucional, sin diseño estatal, es conceptualmente incorrecto y políticamente tramposo. Lo dicho por parte de Beto Coral, que en resumen está pidiendo, hombre, hagamos un poco más de rigor periodístico, aunque Carol no es periodista, Beto Coral es periodista, pero Carol hace comentarios desde el punto de vista de la politología, y es politóloga, con máster y maestrías en Estados Unidos y demás. Entonces ella lo ve desde el punto de vista político y es entendible. Pero, sí, los petristas tratan de invalidar lo que pasó, lo que presentaron en la televisión a través de este tipo de comentarios y es aceptable. Ahí está Beto Coral, está Wally, está la misma Lalis Beltrán, en fin, todos. Incluso estuve viendo yo el comentario de Al Punto Colombia, donde mi amiga, bueno, yo digo mi amiga porque la estoy viendo hace mucho tiempo, pero me gusta su trabajo. Ella es Stephanie Hostios y hace ese comentario acerca de no están o no se hizo un rigor periodístico frente a este tema del artículo que sacó el gran periodista Ricardo Calderón. Esta mañana, y esto ya para ir cerrando este tema, en el programa Mañanas Blue de la radio y que también se emite a través de YouTube, el periodista Ricardo Ospina, quien está dirigiendo en este tiempo vacacional que tiene el señor Néstor Morales, está dirigiendo el programa y junto con sus compañeros, María Camila Orozco, Camila Zuluaga, esta otra María Consuelo Araujo, el doctor Felipe Zuleta, en fin, todos los que acompañan a este grupo, a este panel, pues estuvieron comentando acerca de lo dicho por parte del director de la Dirección Nacional de Inteligencia, doctor Wilmar Mejía. Estoy hablando acerca de cómo se reclutan los agentes y cómo se hace todo el trabajo de reclutamiento de agentes para inteligencia. Yo les digo una cosa, yo para el tema de inteligencia no sirvo. Porque yo para engañar a la gente, a mí yo digo una mentira y a mí me cogen enseguida. Eso como que me miden el pulso, como que no, este tipo, mejor dicho, enseguida me van desmintiendo. Pero se requiere de mucho para poder ganar información, para poder llevárselo a ellos allá, exponiéndose más adelante a que si lo das, ellos te boletean y usted tiene que responder por su pellejo. Porque al fin y al cabo ellos son el poder y negocian con todos los que están abajo para garantizar la estabilidad de la nación. Así tengan que boletear a sus propios agentes de inteligencia.
Miren ustedes, ellos hicieron el comentario, estuvieron hablando del tema y a propósito lo tenemos acá en 5 de 5. 9:05, Felipe, sus conclusiones luego de esta entrevista extensa, larga, con Wilmar Mejía, director de inteligencia de la DNI, en el ojo del huracán por ser un presunto infiltrado de las disidencias en el gobierno. Pues yo encuentro más contradicciones que verdades, ¿no? Varios me llamaron mucho la atención, que él no se metía en el tema de los militares, pero fue el que le dijo al gobierno, al presidente Petro, cómo era el pasado del general Huertas, que él conoció a los disidentes de las FARC en los retenes que hacían los disidentes de las FARC. Sí, yo veo mucha contradicción, veo mucha mentira, veo mucho... No me quedó claro realmente. ¿Sabe qué me queda claro? ¿No? Que sí es un hombre muy cercano al presidente Petro, por ejemplo. Bueno, no, claro, es muy cercano al presidente Petro y me da la impresión de que sabe exactamente qué es lo que está haciendo y cómo defenderse y tal, pero pues no, lleno de inconsistencias. Las abuelas decían no aclare que oscurece. Por lo menos deja varias dudas, Héctor, sobre las actuaciones. Me están contando, por ejemplo, en la DNI, que evidentemente una de las funciones de la DNI es verificar los antecedentes con polígrafo de oficiales. Es decir, él negó aquí cosas incluso que son orgánicas e institucionales de la Dirección Nacional de Inteligencia y que se hacen habitualmente. Yo creo que sí hay algunas cosas claras, Ricardo. Una de esas, que es muy cercano al presidente de la República, tanto que es capaz de incidir para que un general que ha sido retirado del ejército vuelva, que es una decisión dificilísima de tomar. Imagínense usted lo que es contradecir a esa comisión de generales que se crea, esa junta de generales que se crea para saber si uno de ellos continúa o no, y tener la capacidad de reversar una decisión de esa naturaleza, pues es bastante, y es bastante en una persona como el presidente Petro, que además desconfía de todo el mundo. Prácticamente él, pues todos sabemos que es una característica de su personalidad, que no habla con nadie y que a nadie le cree lo que le dice y que de todo el mundo desconfía. En este caso tiene una persona que es un interlocutor cercano y de quien confía, es decir, que este señor pues es de alguna manera responsable intelectual de algunas decisiones, entre otras la de la reincorporación del general Huertas. Eso me parece uno. Dos, que era un informante también, me parece que está claro. Un informante de qué y para qué no está claro, lo cual es muy grave, porque pues usted no anda por ahí averiguando la vida de los demás y llevando chismes, digamos, como a él le parecía un poco heroico, que era decir, no, es que yo tuve una información de la cual dependía la vida de unas personas y tal, y pues es un poco bueno, y esa información como por qué se recibe y en qué contexto y con qué objetivo, pues nada de eso tuvo respuesta. Entonces es de esos típicos informantes que yo llamaría como de los bajos fondos, pues que van averiguando cosas y que efectivamente, dependiendo del mundo en el que se mueven, pues saben unas cosas que nosotros seguramente no sabemos. Por eso le pregunté si él tenía llegado a las disidencias o a los capuchos de la Universidad de Antioquia. Claro, y todo lo negó, pero pues evidentemente si recibe una información privilegiada, pues tiene que tener alguna explicación de cuál es la relación de él con las personas que le entregan esa información y por qué se la entregan, entre otras cosas, porque tampoco quedó tan claro, porque él simplemente dice, no, es que, pues no, como yo estaba como en la campaña, entonces la gente cree que es que yo era cercano y por eso me dan la información. No, eso no andan a cualquier persona parándola en una esquina diciéndole, oiga, yo tengo una información crucial. Y además, todo eso, y con esto termino, Ricardo, me parece que es una persona evidentemente que también muestra, sí, habilidad para hacer eso que yo llamé tira, que era la expresión, yo no sé si todavía se usa, pero cuando yo era joven, así le decíamos a los que andaban de civil mirando, y que claro que uno sabía quiénes eran, entre otras cosas, porque se peluqueaban como policías, digamos, entonces uno, ese está peluqueado así, ese es un tira. Y me parece que este personaje tiene esas características
y por eso también, yo repito lo que dije hace un rato, me parece gravísimo que una persona de esas características sea miembro de un consejo superior de una universidad pública, cuando eso pues lo hemos repudiado siempre y probablemente él mismo haya protestado cuando fue estudiante, que ya no se sabe ni cuándo hace que fue, porque pues hubiera la posibilidad de que hubiera infiltrados de la inteligencia oficial en las universidades públicas. Entonces, yo quedo muy preocupado y yo creo que sí ha sido muy útil la entrevista, a pesar de que él tratara de negar todo, porque queda claro que sí es un personaje importante y metido en estas cosas y que sabe cosas. No solamente importante, si uno compara esta entrevista con la del doctor Jorge Arturo Lemus de hace 2 días, es evidente que el que manda en la Dirección Nacional de Inteligencia es Wilmar Mejía. Sin duda. Ahí no hay ninguna duda. El doctor Lemus no sabía nada, no tenía información de nada, no sabía de ningún viaje, de ninguna comisión, nos negó absolutamente todo, pero además sin saber cómo funciona por dentro. Este señor Mejía está enteradísimo, no solamente al no cumplir requisitos se genera un cambio en los requerimientos allá, porque yo sinceramente me niego a creer que un educador físico llegue a ser del segundo nivel jerárquico en la Dirección Nacional de Inteligencia, salvo que se hayan cambiado los requisitos como en casi todas las entidades del gobierno nacional, donde ya no se exige ningún tipo de requisito académico y sencillamente se homologa todo con experiencia, pero además del tema, ese vínculo con el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, pues también genera unas suspicacias muy grandes. Ahora les parece normal, y usted imagina en otros tiempos lo que planteábamos. No, pero además, Ricardo, cuando si todas las personas que le dijeran al presidente, yo me candidatizo para ser su delegado en tal cosa, los nombraran, sencillamente no habría ninguna depuración de las calidades de una persona para representar al presidente de la República. Es evidente que hay una gran cercanía, es evidente que hay mucha confianza del presidente al señor Wilmar Mejía, pero adicionalmente eso es la única razón por la que uno entiende también que lo haya defendido a rajatabla, porque bueno, esa fue María Consuelo Araujo. Tema de inteligencia. La inteligencia maneja desde todos los niveles. Se maneja desde el kindergarten, desde el colegio, desde la universidad, inclusive en los espacios laborales. A usted no se le haga raro que usted está estudiando en el colegio y llega alguien y dice, yo quiero hacer tareas contigo, yo quiero ir a tu casa, quiero conocer tú dónde vives, y viene y se mete, y entonces empieza a estudiar todo lo que usted está haciendo en su casa, cómo tiene los platos, cómo maneja la ropa, cómo está la sala, si tiene perro, si no tiene perro, todo lo analiza, y esa información se lo vende a los altos mandos. A los altos mandos que están en el salón, a los altos mandos directivos de la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. El trabajo de inteligencia se hace en todos los niveles. Yo tenía un compañerito en el colegio que venía aquí a mi casa todas las tardes y decía, yo quiero hacer tareas con ustedes. Y bueno, listo, venga. Y después toda la información que recogía se lo llevaba a las directivas del colegio, a los profesores y todo lo demás. Porque ese era el plan, recoger la información y vendérsela al mejor postor. Este juego de poder se gana es con información e inteligencia. Y escuchando la entrevista que le hicieron al doctor Mejía, a Wilmar Mejía, sobre los requisitos para ser parte del Departamento de Inteligencia, es la habilidad de poder infiltrarse en una organización, ya sea criminal o no criminal, extraer información sin que lo capturen o sin que se perciban. Sin que lo perciban. Bueno, entonces, cuando entrega la información, porque tiene que entregar la información de la inteligencia de que está haciendo, que no lo conocen y que no lo vayan a pillar, y con ese estrés de tener que estar con unos tipos armados y en cualquier momento
que me pillan y me matan, me pillan y me fulminan, me funan. Una cosa supremamente complicada, una vida bastante compleja. Tiene que andar con otro nombre, tiene que ver una nueva vida para ganarse la confianza de estos señores y sacarles toda la información y llevársela al Estado. Pero también ellos tienen personas en el Estado sacando información para saber qué están haciendo. Ponen mujeres bonitas, hombres muy serios, con corbata, y ustedes dicen, no, este tipo es, de lo más normal, bacán. No, yo no me meto con ese mame. Cuando llega uno a enterarse, tremendo. O sea, que está metido con bandas criminales, pero de alto nivel. De milagro no nos ha uno nos ha funado a este señor con su actitud, pero así son las cosas, así se maneja y así se maneja el poder. Y usted termina involucrado en cualquiera de los dos bandos beligerantes sin querer queriendo. ¿Por qué? Por la información que maneja. Una información que se va manejando a través de la mentira. Decía el jefe de propaganda nazi, Joseph Goebbels, repite tanto la mentira hasta que se vuelva verdad. Esto que se está diciendo acerca de Petro, de las filtraciones y todo lo que viene, es una historia que se está repitiendo una y otra vez hasta que quede en la opinión pública y diga, bueno, este man dijo esta vaina, debe ser verdad. Y eso va generando confusión, va generando caos, en fin. Y en época política, donde cualquier cosita, cualquier minucia puede cambiar la balanza. Increíble. Vamos a ver qué pasa con esta información que acaban de revelar. Estamos en una campaña donde se está vendiendo la idea de que Petro quiere convertir a Colombia en Venezuela, que la guerrilla quiere imponerse, pero entonces también donde quieren vender la idea de que hay que promover el cambio, hay que fomentar el progresismo, y teniendo a estas personas de la extrema derecha las cosas no se van a dar así. Vamos a nuestro tercer tema aquí a través de 5 de 5 Podcast, porque todavía sigue la incertidumbre de saber qué va a pasar entre Donald Trump y Nicolás Maduro. Ya se habla de que Nicolás Maduro quiere conversar con Donald Trump, y Donald Trump dice que él sí quisiera hablar no tiene ningún problema en hablar con Donald Trump o con este señor, con Nicolás Maduro. Eso sí, hace la advertencia. La conversación se va a hacer de todas maneras, a las buenas o a las malas, pero se va a hacer. Aquí está Donald Trump hablando de este tema con periodistas a bordo del Air Force One o avión presidencial de Estados Unidos, cuando le abordaron sobre el tema de una conversación que podría tener con Nicolás Maduro. Lo dice en idioma inglés y lo presentamos acá en 5 de 5. I might talk to him, we'll see, but we're discussing that with the different staffs. We might talk with Venezuela. Interesting enough, if the U.S. this week did, of course, deem him the leader of a foreign terrorist organization. So why do you want to talk to him? Say it again. Maduro, the U.S. designated him the leader of this foreign terrorist organization. Why do you want to talk to him? If we can save lives, if we can do things the easy way, that's fine. And if we have to do it the hard way, that's fine too. Is it President's vehicle? I'm not going to tell you what the goal is. You should probably know what the goal is, but they cause a lot of problems. They've sent millions of people into our country. They were probably the biggest abuser with Trump, Nicaragua, and all the others that they sent in, the drug dealers and drug lords, people that they sent in to jail. They opened their jails and prisons and dumped them into the United States. We're not happy about it.
Venezuela abrió sus puertas de las cárceles y los mandó todos esos presos, todos esos bandidos, dice él, del Tren de Aragua, los mandó a Estados Unidos para que invadieran el país. Y bueno, tiene un problema enorme. Entonces, eso no se lo perdonan. Pero si una conversación puede salvar vidas y llegar a un acuerdo, pues bien, todo bien. Pero que se olvide Nicolás Maduro que, hombre, él me va a dejar gobernar este país hasta cuando yo quiera, porque ya los días están contados. A propósito de esta información, tenemos a nuestra gran amiga Claret Sandoval hablando de lo último que se ha venido hablando acerca de qué va a pasar con Nicolás Maduro. Y aquí lo presentamos en 5 de 5. Frente a toda la presión que hay en este momento en el Mar Caribe o al frente de las costas de Venezuela, y en este momento de incertidumbre en que nadie sabe qué es lo que va a pasar, hay bombarderos bordeando este límite entre lo internacional y Venezuela, todos tenemos la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, deciden preguntarle de una vez por todas a Donald Trump si él acaba de designar prácticamente a Nicolás Maduro como líder de esta organización que nombró como organización terrorista extranjera. ¿De qué hablar con él? Porque dicen que van a hablar el día de hoy. ¿De qué tiene que hablar con él si supuestamente Estados Unidos no negocia con terroristas? ¿Qué tiene que hablar con él si no hay nada que negociar? Y él a lo que responde prácticamente es que él no va a negociar si Maduro se queda o se va. Él lo que va a negociar es la cantidad de bajas que va a haber. O sea, no quiere que haya bajas. Aquí no está en juego si Maduro se queda o no se queda. Aquí está en juego la cantidad de vidas que Maduro pueda salvar. Y aquí te dejo el video en inglés para que después no digan que se cambian las palabras, para que tú saques tus propias conclusiones. Así que, Maduro, la tienes en tus manos. ¿Realmente quieres tanto al pueblo y vamos al pueblo? Entonces veamos cuántas vidas estás dispuesto a salvar. Maduro, the U.S. Designated him the leader of this foreign terrorist organization. Why do you want to talk to him? Well, if we can save lives, if we can do things the easy way, that's fine. And if we have to do it the hard way, that's fine too. Is it President Fico or I'm not going to tell you what the goal is. You should probably know what the goal is, but it caused a lot of problems. They've sent millions of people into our country. They were probably the biggest abuser with Trump, Aragua, and all the others that they sent in, the drug dealers, the drug lords, the people that they sent into jail. They opened their jails and prisons and dumped them into the United States. We're not happy about it. Bueno, ahí está. La negociación no es para que si Maduro se pueda quedar o no, ya eso está definido. Maduro debe irse, debe salir del poder. Pues bien, tenemos acá, Carla Angola nos tiene una información muy importante, pero acá tenemos una información, sí, acá está. Lo que acaba de revelar Red Más Noticias y Red Más Noticias y la información que fue presentada por parte del comentarista, el señor Mauricio Reina. Mauricio Reina se refirió, a ver si lo podemos encontrar acá. A ver si lo podemos encontrar acá en este lado. Mauricio Reina habla acerca de lo que está pasando en Venezuela y lo que se va a hacer con relación al tema de qué va a pasar con el cartel de los soles, qué va a pasar con Nicolás Maduro, en fin. Nos tienen la incertidumbre. Lo cierto es que ningún avión comercial está volando en Venezuela. Entonces ahí se ve el bache bien grande. Se ve una barrera de aviones de guerra de Estados Unidos al occidente, o al oriente, por los lados de Guyana. ¿Será que después de que Maduro se vaya, el Esequibo va a seguir siendo tema de discusión?
pues que Guyana ya se va a quedar con eso. O sea, todos esos temas están ahí sobre el tapete. Mauricio Reina habla acerca de lo que está pasando. Nicolás Maduro, Estados Unidos, Cartel de los Soles. ¿Son o no son terroristas? ¿Qué vamos a negociar? Aquí para 5 de 5. Eso nunca estaba en el radar. O sea, las invasiones se acabaron en la Segunda Guerra Mundial. Invasiones no hay. Lo que hay es golpes estratégicos como lo que pasó en Irán, como lo que pasó por allá en el Líbano. Eso es lo que va a pasar acá, creo yo, pues. Sí, aquí hay dos grandes preguntas que nos hacemos desde hace mucho rato. La primera es, ¿hasta dónde va a llegar Estados Unidos asfixiando al régimen? Y la segunda es, ¿seguirá desgranando el régimen o no? La asfixia ahora tiene dos componentes nuevos. Porque se ha dado toda la guerra psicológica, de llenar el Caribe de naves, de traer el gran portaaviones Gerald Ford, de estar haciendo presencia permanentemente, pero ahora hay dos elementos nuevos. El primero de ellos es esta declaratoria, como lo decían Giovanni y Paula, el Cartel de los Soles como organización terrorista, que desde la perspectiva de la normatividad de Estados Unidos, no desde la perspectiva de la normatividad internacional, y menos pues desde Venezuela, le autoriza al presidente a hacer acciones contra esa organización terrorista. Antes no contaba con esa autorización porque no había sido clasificada como organización terrorista. Súbanle el volumen a la presión grande que hay. Y el segundo elemento, la posibilidad, lo que dice el Washington Post, de que pongan una serie de volantes por Venezuela diciendo aquí se dan no sé cuántos, 50 millones de dólares por Nicolás Maduro, etcétera, etcétera. Hay gente que dice, a estas alturas un volantico que va a asustar a alguien. No, no es el volantico, es la presencia en las calles de la voz de quien está rondando en aviones por encima en las manos del pueblo, de decir aquí quién sí o no. Ese desgranarse de la mazorca, que es la segunda gran pregunta, es ¿alguien va a traicionar a alguien? ¿Alguien le va a quitar el respaldo a alguien? Y acuérdense ustedes que aquí no bastaría con que fuera Nicolás Maduro el único que dijera, pues me voy, porque tendrían que irse Vladimir Padrino, tendría que irse los Rodríguez, tendría que irse por lo menos 5 personas, diría yo, para que empezara el régimen a resquebrajarse, Vladimir Padrino también. De eso no es fácil lograr. Sin embargo, pues ahí sigue los Estados Unidos con una ultimísima observación. Si hay una especie de aislamiento político, económico y militar de un grupo de personas, los que están alrededor empiezan a pensar, oiga, yo me voy a meter en esto gratis, yo voy a quedar en una lista de bloqueo económico gratis, voy a quedar como objetivo militar gratis o más bien me empiezo a retirar. Pregunta que entre otras cosas es relevante no solo para Venezuela, sino también para Colombia con la lista Clinton. Bueno, ahí está. Todos están trabajando para medir o establecer su conveniencia o no en medio de este conflicto. Lo cierto y lo único real es, aquí ya no hay lugar para negociación de una permanencia o no en el poder por parte de Nicolás Maduro. Se va y se va. ¿Cómo? ¿En qué términos? Eso es lo que se está definiendo con todo este tema. Y como lo dijo Giovanni Celis aquí en este informe, ya las invasiones, ya no. Las tropas, ¿sí? Vamos a venir con tropas. Sí, como eso se hacía en la Segunda Guerra Mundial, hoy día no. Hoy en día con el uso de la Fuerza Aérea se usan par de bombardeos estratégicos, se cortan las comunicaciones, todo lo demás y listo. Y se bloquea todo. Y ahí se avanza. Pero eso de invadir, no, eso ya está mandado a recoger. Eso ya no se hace. Ya no hace parte de la estrategia militar. Ojo a ese tema. Muy bien. Vamos a nuestro cuarto tema aquí a través de 5 de 5 Podcast. Y es con relación a Miguel Polo Polo. Miguel Polo Polo, que tuvo una audiencia de conciliación ante la Corte Suprema de Justicia con el presidente Gustavo Petro. Audiencia que resultó fallida porque Petro dijo, yo no voy a conciliar con este señor. Este señor me está hostigando por pensar diferente y no voy a permitir que él lo haga. Pues bien, aquí el presidente Petro se refirió a través de
la cuenta de TikTok sobre noticias alerta nacional a través de TikTok. Y a propósito, esto fue lo que dijo el presidente Petro y lo presentamos acá en 5 de 5. Señor presidente, hoy fue la audiencia, digamos por decirlo así, de conciliación con el representante Miguel Polo Polo. Sabemos que usted no concilió. ¿Qué decir sobre esta diligencia de hoy? Bueno, se trata de una denuncia que puse por odio político. Está prohibido expresamente en la Constitución. A nadie se le puede perseguir por sus ideas en un país democrático. Y eso es lo que estamos viendo de parte de algunos congresistas y en especial él. Algunos periodistas también y algunos opinadores que están transgrediendo la Constitución y la ley. Y es mi deber, no solo porque me afecta a mí personalmente, sino porque afecta a la mitad de Colombia, en la medida en que ha decidido votar por nuestras ideas. Y a la otra mitad, en la medida en que tampoco, por venganza, se puede hacer lo contrario. Eso ha llevado a Colombia en tiempos pasados, antes de nosotros, a matanzas de 300.000 personas y otras genocidios, le llamo hoy desde la literatura actual jurídica. El odio ha llevado a genocidios en Colombia. Y genocidios políticos, que es una categoría que hay que introducir. Extirpaciones completas de movimientos políticos a partir de la muerte, y esa muerte sistemática de opositores políticos en la historia de Colombia, porque una nación grande solo se puede construir a partir del amor, del diálogo y del encuentro, no a partir de la matanza del otro. Entonces este proceso va a ser ejemplarizante, educador, en el sentido que no se puede usar el odio político para perseguir ideas políticas en Colombia. Señor presidente, ¿qué espera usted, su defensa en este momento de la Corte Suprema de Justicia en este proceso? Que se haga justicia. No ha habido conciliación, no puedo hacerla a menos que el representante Polo Polo se retracte de sus mentiras, puestas y seguidas por una red que existe en este tipo de redes, buscando ampliar la mentira para volver la verdad falsa en la cabeza de los colombianos y las colombianas. Imagínense, Miguel Polo Polo. Miguel Polo Polo no va a pedir ninguna conciliación, o más bien no va a retractárselo, no va a retractarse de lo que anda diciendo, más aún cuando se ha ganado el cuarto de hora de fama que esta polémica le ha generado. El tipo quería ubicarse así en medio de la opinión pública, llamar la atención, y pues lo logró. Ahí lo logró. Miguel Polo Polo, a la salida de su audiencia con el presidente, bueno, audiencia con el presidente, pues ofreció una rueda de prensa con los medios de comunicación. Y ¿cómo así que me hacen venir acá a perder el tiempo? Tipo hecho una carreta y ya, que no va a conciliar. Bueno, ¿para qué me hizo venir? Puro show. Bueno, hace rato un presidente no salía a denunciar a un congresista por el tema de hostigamiento político hace muchísimo rato. Aquí tenemos la información sobre lo que dijo Polo Polo. Lo presentamos acá en 5 de 5. Definitivamente esto me parece una falta de respeto con la justicia del país, con mi agenda legislativa, que hoy me tocó faltar al Congreso por venir a darle la cara a la Corte Suprema de Justicia. Me parece una falta de respeto con el país, porque el presidente Gustavo Petro, en vez de estar pendiente a los asuntos importantes de la nación, a la inseguridad, a la economía, viene a atender este tipo de diligencias, en donde lo que pide es que yo me retracte por varios trinos. Uno de estos en donde dije que estos 3 delincuentes, el violador de los niños en el ICBF, que contagió a varios de ellos con VIH, en donde este delincuente que violó a la niña Sofía, y en donde este otro que puso la bomba en Cali, son petristas y votaron por Petro. Pide que yo me retracte de eso. Entonces me parece una total locura. Igualmente los otros 5 trinos en donde no vemos ninguna comisión de delitos, no conciliamos, no le tenemos miedo a Gustavo Petro, no tenemos miedo a sus amenazas, no nos amedrenta ni nos amenaza. El presidente me da tristeza por este país, me da una lástima
que una persona como esta gobierna Colombia. Una audiencia en donde el presidente habló más de 20 minutos sobre asuntos que no corresponden, por lo cual se nos citó asuntos como la hacienda Guacharacas, asuntos como la guerra de liberales y conservadores, asuntos como la constituyente del 91, que Estados Unidos, que los narcos, que la operatividad del ICBF. Habló de una cantidad de barrabasadas para al final no terminar diciendo nada. Yo fui concreto y yo le dije un mensaje claro a la justicia. Acá se habla de que Polo Polo está hostigando a la izquierda, cuando Polo Polo no ha radicado ni una sola denuncia contra ningún aforado en esta corte. Ustedes lo pueden averiguar. Pero reposan más de 35 procesos. 35 procesos. ¿Quién es el que de verdad está siendo hostigado? ¿Quién de verdad es que está ejerciendo persecución? ¿Polo Polo contra la izquierda o la izquierda contra Polo Polo? Que hasta el propio presidente de la República trabaja Polo Polo en la Corte Suprema de Justicia. Que hasta el propio Iván Cepeda, candidato del grupo que todos conocemos, también me tiene denunciado. Que hasta el propio Gustavo Bolívar también me tiene denunciado. Los tres cabecillas del petrismo me tienen aquí denunciado en la Corte Suprema de Justicia, obstaculizando la operatividad de la justicia y obstaculizando la efectividad de ella. Ese tema se retrae. Hablando del tema de Miguel, ¿ayudamos? ¿En qué sentido? Bueno, usted dice que ¿quién estuvo detrás del asesinato de Miguel? Yo nunca dije que el presidente Petro ordenó el asesinato de Miguel Uribe. Que el presidente Petro tiene responsabilidad en el asesinato de Miguel Uribe. Por Dios, Miguel Uribe, ¿cuántas veces presentó unas solicitudes para que le reforzara su esquema como lo he hecho yo, para ejercer sus derechos políticos? Es que hoy tenemos los fusiles de la guerrilla contra nosotros. Hoy no podemos hacer política en la calle libremente. 25 veces Miguel Uribe pidió que se le diera seguridad al gobierno, pero Petro le dijo que no. Ahí su abogado lo dijo, ahí está la prueba. Entonces, ¿cómo van a decir ustedes que Petro no tiene responsabilidad sobre la de Miguel Uribe? Pura negligencia estatal. Y también creemos que en el fondo puede haber incluso un presunto crimen de Estado. Esperamos que la justicia crimen de Estado. Muy bien. Entonces, habrá que esperar qué sucede ya con el proceso. Si se hubiese llegado a una conciliación, pues ahí hubiera terminado y el tipo hubiera tenido que retractarse. Pero el tipo dijo, no me voy a retractar. Es que yo todo lo que he dicho es verdad. Para nadie es un secreto. Yo no sabía que el joven que había violado a la niña Sofía, allá en Cali, allá por el Valle del Cauca, pues también era. Pero no hay que estar juzgando al presidente por la gente que vota por él. No, tampoco. Ahí sí le hago le mando la situación aquí al señor Miguel Polo Polo. No. Que porque un violador votó por él, entonces ya Petro es un violador. No, ese no es el silogismo. O sea, no hay que hacer ese tipo de silogismos, porque al final, pues, como dice el mismo presidente, le está dañando su imagen por pensar distinto, porque ese es el objetivo. A Miguel Polo Polo no le afecta que no haya una conciliación, porque eso le regala otros 15 minutos más de fama en una siguiente audiencia, hasta que termine ahí, hasta que la pelea termine y a ver quién ganó. Pero va a tener que probar que lo que está diciendo sobre el presidente es cierto. Miguel Polo Polo, tremendo. Finalmente, nuestro último tema aquí a través de 5 de 5 Podcast, tema nacional muy importante, y es el fallo contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el señor Santiago Uribe Vélez. Hay sobrinas incluso de Álvaro Uribe metidos en todo este entramado. Muy bien. A propósito, en el canal Caracol, nosotros no queremos meternos en temas jurídicos, aunque manejamos el tema jurídico. Somos conscientes de que los jueces son los que toman las decisiones. Nosotros podríamos hacer comentarios, pero no podemos ingerir en una decisión jurídica porque somos respetuosos de ese tema. Que haya tomado la mejor o la peor decisión, bueno, ellos sabrán por qué lo hacen, porque ellos estudian, analizan los temas. Canal Caracol o Noticias Caracol sacó la información acerca de la condena contra Santiago Uribe. Y a propósito, aquí lo presentamos en 5 de 5.
Son las 6 de la tarde en punto. A esta hora saludo a mi compañero Juan David Laverde. Juan David, tenemos que hablar de una de las noticias judiciales del día, podríamos decirlo así, la condena a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado a 28 años y 4 meses de cárcel por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Los detalles de esta decisión, Juan David. Bueno, Alejandra, televidentes, básicamente lo que hace el Tribunal Superior de Antioquia es revocar el fallo de primera instancia que lo absolvió y sostener que el juez no valoró en su conjunto todas las pruebas que le hicieron llegar a la conclusión al tribunal de que Santiago Uribe Vélez era el jefe del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, un grupo criminal que, digamos, operó en Antioquia, en el norte de Antioquia, a mediados de los años 90 y al que le atribuyen múltiples homicidios. En este caso en particular, solo se le sentencia por el crimen de un conductor que se llama Camilo Barrientos, ejecutado en 1994, supuestamente por ser auxiliador de las guerrillas. El tribunal, al revisar el conjunto de evidencias, de testimonios, de documentos, logró establecer que quien había ordenado ese crimen era Santiago Uribe Vélez. Mire, como ha pasado recientemente, y creo que vale la pena la pregunta una vez más, y es que cómo es que hay una gran diferencia entre una decisión y otra, es decir, en la decisión en que fue absuelto y ahora esta que lo condena una vez más en segunda instancia. Sí, eso puede pasar, Alejandra, y eso es natural, eso no es para nada escandaloso. De hecho, se supone que las sentencias de tribunales colegiados deben ser muchísimo más garantistas porque, por supuesto, son varios los jueces que toman esa decisión. En este caso en particular lo que ocurrió fue precisamente eso, que el tribunal corrigió lo que en su criterio, por supuesto, fue un yerro monumental del juez de primera instancia que había absuelto a Santiago Uribe Vélez. De todas maneras, este es un caso que todavía no está saldado. Los abogados del ganadero Santiago Uribe Vélez ya señalaron que van a apelar este fallo, que consideran que el tribunal se equivocó y que, por supuesto, esperan que la Corte Suprema de Justicia, que será la última instancia en este caso, les dé la razón. Por ahora, el Tribunal Superior de Antioquia está determinando, ha establecido que Santiago Uribe Vélez era el jefe paramilitar del grupo de los 12 Apóstoles y que además fue una de las personas que ordenó el crimen del señor Camilo Barrientos. En la sentencia además se ordena que se investigue a Santiago Uribe Vélez por todos los crímenes cometidos por esa organización de los 12 apóstoles en Antioquia, que son indeterminados, o sea, se habla de decenas. En la sentencia se recogen los nombres de 11 personas, pero se hablan de muchas más. Le corresponderá a la Fiscalía revisar si hay material probatorio suficiente para abrir nuevos expedientes en contra de Santiago Uribe Vélez, que siempre ha insistido en que es un hombre inocente y que es una persecución política. Por ahora, Alejandra, esa es una tesis que ha descartado la justicia. De esa inocencia de la que también dio cuenta más temprano el expresidente Álvaro Uribe a través de su cuenta de X cuando se conoció la noticia. Quizá para cerrar, y si se puede recordar alguno de esos, digamos, de esas pruebas o de ese material probatorio que hoy por el cual hoy están condenando a Santiago Uribe y que podemos destacar en ese momento. Pues hay múltiples testimonios. El tribunal, por ejemplo, recupera el testimonio del mayor Juan Carlos Meneses, que ha venido declarando desde hace bastante tiempo sobre estos hechos. Habla también de otro personaje que se llama Eunicio Pineda, que señaló ante la justicia que fue testigo de cómo en la hacienda La Carolina, que era de propiedad de Santiago Uribe Vélez, se entrenaban estos ejércitos paramilitares, entre otras pruebas. La verdad es que el fallo es extenso, tiene más de 300 páginas, nota uno que hay, digamos, un ejercicio juicioso de recopilación de testimonios y al final, después de analizar ese universo de pruebas, para el Tribunal de Antioquia no hay duda de que Santiago Uribe Vélez era el jefe de los 12 apóstoles y fue determinador por lo menos de este crimen. Como lo digo, esto todavía no está cerrado.
falta el examen de la Corte Suprema de Justicia. Los abogados de Santiago Uribe Vélez, el mismo Santiago Uribe Vélez, la familia Uribe Vélez siguen insistiendo en la inocencia de él, y pues por supuesto eso va a tener que resolverlo la Corte Suprema en su momento, cuando el expediente le sea remitido y pueda valorar ya no 3 jueces como en el Tribunal de Antioquia, sino 9 estos hechos. Bueno, pues Juan David, muchísimas gracias por estar acá. Vale, Alejandra, con mucho gusto. Como dicen, ya esta novela todavía no ha terminado. En la Corte Suprema de Justicia muchas cosas pueden pasar, tal y como pasó con Álvaro Uribe. Quiero aclarar que lo que pasó con Álvaro Uribe Vélez, con el tema de los falsos testigos y demás, no lo absolvió de lo que habían hecho, sino que, sí lo absolvió. Es decir, no tiene que pagar su condena en la cárcel, puede hacer desde su residencia, pero el proceso sigue. No lo absuelve y el proceso sigue. Y esperando a ver qué pasa con Álvaro Uribe Vélez. Claro que la condena en primera instancia es de la que se agarran los antiuribistas en decir, lo metimos preso. Sí, en la segunda instancia no lo pudieron meter, pero de todas maneras en la primera sí lo hicimos. No. Tienen que aprender a que la justicia funciona de una sola manera, y si en primera instancia no lo logró, en segunda instancia, si primera instancia lo metieron preso y en segunda no, entonces lo que hicieron en primera se pierde y no se puede seguir más. Son cosas que pasan con el tema de la justicia. Bueno, el representante a la Cámara, yo observo acá, Santiago Osorio Marín, habló acerca de la condena al hermano de Álvaro Uribe Vélez. Él es del Pacto Histórico. De hecho, tiene periodistas trabajando con él en su UTL, seguramente asesorándolo para que hable mejor, ¿no? Para que presente las noticias mejor, o su información lo haga de manera mucho más certera. Pues bien, el representante Osorio habla a esta hora, aquí para cerrar este tema, para 5 de 5. El hermano de Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez, condenado en segunda instancia por delitos de lesa humanidad. Acaban de condenar a 28 años de cárcel a Santiago Uribe Vélez. Es el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sí, señoras y señores, el cuento de los 12 apóstoles ya dejó de ser un mito para convertirse en una realidad y en justicia, porque se acaba de tomar la decisión que el hermano del expresidente Uribe se vaya preso por cuenta de eso. El señor Santiago Uribe Vélez es el jefe de los 12 apóstoles, él era el encargado de todo el andamiaje. Y la condena se da por el siguiente testimonio. Hace 31 años, en febrero de 1994, un hombre llamado Camilo Barrientos iba conduciendo su chiva y nunca más volvió a su casa. Ha sido recorrido entre Yarumal y Campamento. Según la justicia colombiana, el asesinato de Camilo tuvo que ver con un plan de exterminio organizado y planteado por el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Camilo conducía su chiva, lo detuvieron y le pegaron 3 tiros al borde de la carretera. La sentencia en segunda instancia ya consideró que su muerte no es un hecho aislado. Barrientos fue incluido en una lista negra de esas que se crean en la época de las limpiezas sociales por Santiago Uribe Vélez. Y la justicia ha considerado que esto no fue un homicidio, sino parte de un crimen que hace parte de una forma sistemática de apagar la diferencia. Y queda claro que los 12 apóstoles no eran un mito, eran un bloque paramilitar que operaba en el norte de Antioquia, que según la sentencia operaba como un grupo organizado y liderado por Santiago Uribe y otros terratenientes de esta zona. Creía que los 12 apóstoles que nombraban eran cosas pues que buenas de la iglesia, al enfrentar a apóstoles, cuando ya los muy comunitarios como ya distintos, y quien creía que eso era de la Carolina. Los que sacamos la Carolina, que entonces los sacaron una noche y los torturaron bastante. ¿Y dónde operaban los 12 apóstoles? En la hacienda La Carolina. Averigüen ustedes de dónde proviene. ¿Quién era el dueño de esa finca? El dueño de esa finca era el ciudadano Santiago Uribe Vélez. Álvaro Uribe dice sentir profundo dolor. Ojalá le mataran un hijo a usted para que usted supiera lo que duele. Pero el verdadero dolor es el que han cargado las víctimas todo este tiempo. Y esta condena demuestra que no se trata ni de persecuciones, ni de narrativas, ni de una forma de ir en contra de la oposición. Quienes han denunciado la relación de los Uribe con los paramilitares están diciendo la verdad. La justicia hoy lo confirma. Presidente Donald Trump, deje de estar persiguiendo al gobierno de Gustavo Petro, que los bandidos están en otro lado. Incluso pareciera ser que le hablan a usted al oído.
Ahí tenía que tirar la perlita de los amigos de Trump. Que nada tienen que ver. O sí, pues de pronto, porque Álvaro Uribe es un gran amigo de Donald Trump. Son de la misma tendencia, de la extrema derecha. En fin. Habrá que ver qué pasa ahora en la siguiente instancia, en la etapa de casación, que ya hace en la Corte Suprema de Justicia. Ellos ya tomarán la decisión y ya después de la decisión se determinará qué pase con Santiago Uribe Vélez. Pero como dice el representante Osorio, ya el tema de los 12 apóstoles, que la finca las guacharacas y etcétera, etcétera, que eran mitos que se hablaban, secretos a voces que se hablaban en las tertulias, en las reuniones, incluso en discursos políticos, una palabrería, una verborrea que se manejaba desde los púlpitos, ahora pues resulta siendo una realidad. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Tremendo. Ojalá a nadie se le ocurra montar ni unas guacharacas, ni mucho menos recurrir a un término bíblico. Los 12 apóstoles, como quien dice, los dueños de la verdad, los 10 mandamientos, el Apocalipsis, los 4 jinetes del Apocalipsis. Siempre recurren a términos bíblicos como para decir, esto se acabó. O final no va más. Tremendo. Bueno, ojalá no sigan recurriendo a términos bíblicos para poder justificar cosas que no debieron ser, como lo es la comisión de crímenes de lesa humanidad. Vamos a ver qué pasa con este tema. Faltará lo que pase en casación. Por lo pronto, solo debemos decirles que hemos llegado al final de 5 de 5 podcast aquí a través de la onda positiva musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo de Radio Seaflower. Les informamos a partir de este jueves, mañana jueves, estaremos desde Bogotá. Nuestro programa no se va a hacer desde acá, sino que se va a hacer desde Bogotá, para que estén muy pendientes. Nosotros estaremos allá, estaremos disfrutando de un Aviva Weekend, pero también de otras actividades culturales, musicales y de espectáculos que les estaremos contando más adelante a través de nuestra programación. Por lo pronto, los invitamos a continuar la sintonía de la programación de nuestra emisora, la cual se emite a través de nuestro streaming en www.radioseaflower.com. Nuestra aplicación que se puede descargar desde las tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestra emisora o nuestro canal, con videos de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios aquí en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los demás contenidos o nuevos contenidos que vayan a ser presentados en nuestra emisora. Estamos en Facebook, Instagram y X. En las redes sociales tenemos contenidos, pero también avisos y notificaciones sobre nuestra programación aquí a través de nuestra emisora. Una vez más me despido, soy Daniel Newell Hudson y como siempre los invitamos a continuar la sintonía de la programación de la onda positiva, musical, cultural, informativa desde San Andrés para el mundo de Radio Seaflower. ¡Feliz tiempo! Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Attention, my fellow Raizal people. Registration is now open for the We Home We Root program, an initiative of San Andres Providence and Catalina Departmental Government to support home renovations and strengthen our roots at home. Register by December 18th and visit information points at North End. Also at the Tamarind Tree Cultural Center of the Hill and at the Santa Maria Estrella del Mar Church at San Luis. We Home We Root. Strengthening our homes and keeping our identity alive.